Estamos el día de hoy platicando con alguien que nos dará respuestas sobre cosas que nos interesan a las personas que tenemos una empresa, pero también a quienes trabajamos en ella, ambos. Pero así que le damos la bienvenida a la licenciada en Derecho Laboral, la licenciada Xochitl Fink. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. Pues encantadas de tenerte aquí porque resulta que acerca de todo lo que tiene que ver el derecho laboral, yo quiero platicarle a nuestro público y a ti particularmente que ahora que me toca tener invitados que tienen que ver con las diferentes ramas del derecho, me ha apasionado saber porque le pone orden a nuestra vida y eso es fabuloso. Y hablando en términos de derecho laboral, el saber cuáles son nuestros derechos como empleados y nuestras obligaciones evidentemente y de igual manera como patrones es bien importante. Y hemos escuchado hablar una y otra vez sobre las famosas actas administrativas. Incluso tal vez usted ha sido hasta amenazado y dicho, te voy a levantar un acta administrativa. No sé, estoy inventando, lo he escuchado por ahí, así que por eso le pregunto a la licenciada, ese es el tema del día de hoy y por ahí va la cosa. ¿Estas son las actas administrativas a las que te vas a referir el día de hoy? Es correcto, así es. El aplicar las actas administrativas como medidas disciplinarias, ya que a muchos trabajadores los amenazan o los intimidan, el que acumular 3 actas administrativas es una causal de baja o es una manera de acreditarse válidamente pues un despido justificado, ¿no? Ok, ¿y qué tan cierto es eso? En la práctica es un término muy utilizado tanto por el área legal como el área de recursos humanos. Sin embargo, si nosotros analizamos la Ley Federal del Trabajo como tal, el concepto de actas administrativas no existe en la Ley Federal del Trabajo. Eso es una de las cosas que es sumamente importante recalcar. Ok, sin embargo, sí tenemos un precedente legal el cual nos da la pauta a la existencia, pero no el concepto como tal de actas administrativas, sino como medidas disciplinarias, que es muy distinto. Pero para que una medida disciplinaria pueda tener validez, tenemos que cumplir ciertos requisitos y es justo eso es la razón por la cual estamos el día de hoy. Ok, ¿cuáles son esos requisitos? Ok, técnicamente tiene que existir un reglamento interior de trabajo. Un reglamento va a establecer tanto derechos u obligaciones, tanto para el patrón como para los trabajadores. Okay. Y su fundamento legal, ese sí lo tenemos en el artículo 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo. El 423 en su fracción 10ª nos establece las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicar sanciones a los trabajadores. Es justamente de aquí donde surge la naturaleza o la existencia jurídica de las medidas disciplinarias a lo que coloquialmente conocemos como actas administrativas. Pero entonces, para entender y yéndonos como la parte más coloquial, porque queremos que usted que nos está viendo, tanto empleadores como empleados, entendamos. Las actas administrativas como tal no existen. Pero el término no existe. Pero bueno, este reglamento interno, vamos a decir así, tiene que ser un reglamento que tenemos que registrar en algún lugar. Claro. O tenemos que sencillamente tenerlo y hacérselo saber a nuestros empleados, o tengo que tenerlo yo y saber que lo tengo. Es correcto. Esto es sumamente importante. Para nosotros poder aplicar medidas disciplinarias de manera correcta en nuestras empresas o en los centros de trabajo, debe de estar depositado este reglamento interior de trabajo ante una nueva autoridad que surge con esta reforma laboral del 2019 que conocemos como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si nosotros tenemos un reglamento, pero ese reglamento no está depositado y queremos aplicar una medida disciplinaria, esto se equipararía a un despido injustificado porque no tiene un sustento legal. Ok, entonces, ¿y esto aplica para medianas, chicas, grandotas, de cualquier tamaño de las empresas? El reglamento, si nosotros tenemos una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos van a revisar en condiciones generales de trabajo y todas las empresas, si tengan 1, 100, 200 empleados, tienen la obligación de tener un reglamento interno de trabajo. Ok, y se tiene que registrar. Esto de entrada. Correcto, así es. Eso como para hacer las cosas bien. Estamos intentando hacer las cosas bien, tanto empleadores como empleados, y tener los derechos y las obligaciones. ¿Y por qué? Porque también en muchas de las ocasiones, licenciada, le pregunto a usted, a veces existe esta parte no tan favorable por parte del empleador, pero también a veces por parte del empleado. Estamos queriendo que ambos tengamos las cosas claras para cumplir con nuestros derechos y obligaciones de ambas partes. Es correcto. En cuanto al deber ser, para que una medida disciplinaria, llámese acta administrativa, actas de hechos, hoja de coaching, llamados de atención o amonestación, que es el término que utiliza mucho el Departamento de Recursos Humanos, bueno, pues para que tengan validez de sancionar a nuestro capital humano, debe de estar contemplado dentro del Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior debe estar depositado, pero ojo, algo de lo más importante es que este reglamento también tiene que ser conocido por el trabajador.
Claro. ¿Qué significa? Desde el momento que el trabajador ingresa al centro de trabajo, debe de firmar de enterado y consciente de que existe un reglamento interior de trabajo. De esa manera ya le estamos señalando de manera anticipada cómo sanciona la empresa ante una omisión o ante una falta. ¿Y cuáles podrían ser esas omisiones o faltas, licenciada? ¿Pueden ser desde lo más simple como retardos en el trabajo o Es faltas? correcto, es la más común, los retardos. Acumular tantos retardos es causal de terminación de la relación de trabajo. Por ejemplo, el alterar el orden en el centro de trabajo, te levantamos un acta administrativa, como coloquialmente lo conocemos, se tipifica dentro del reglamento como una medida disciplinaria, que es la suspensión, por ejemplo, suspensión de un día, de 2 días. Ojo, es importante precisar que la ley solamente les da pues esta barra libre a las empresas de estipular ciertas consideraciones, pero nos establece una limitante muy importante, que una medida disciplinaria en caso de suspensión del trabajador no debe de exceder a más de 8 días. Esa es la única limitante que sí nos precisa la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo exceder a 8 días? Explícamelo mejor para casos, por ejemplo, se suscita una controversia dentro de la empresa, un conflicto, una riña, y la empresa o el encargado de recursos humanos decide, oye, te vamos a suspender 9 días. Estamos incumpliendo con uno de los principios de los reglamentos interiores de trabajo. ¿Qué significa? Yo sí te puedo suspender, pero esa suspensión no debe ser mayor a 8 días. ¿Qué implicación legal tendría esto? Que el trabajador me puede ir a solicitar una conciliación laboral argumentando un despido injustificado. Esto es lo más importante de las actas administrativas. Actualmente, con el nuevo procedimiento, el tener o integrar de manera correcta a través de documentos las medidas disciplinarias de un trabajador nos sirve como una prueba documental. Y esta es una de las principales razones por las cuales las empresas pierden las demandas, la falta de la formalidad. Claro. Y por último, porque nos tenemos que ir y me están apresurando, pero si la figura de acta administrativa como tal no existe, ¿cuál sería el término? Medidas disciplinarias. Medidas disciplinarias. Es correcto. Y entonces tendríamos que tener este reglamento interno registrado y entonces aplicar estas medidas disciplinarias y se hacen por escrito. Es correcto. Estas que se hacen por escrito, ¿también se tienen que registrar ante algún lugar o yo las voy acumulando? Simplemente con que estén consideradas o tipificadas como una sanción en el reglamento interior de trabajo, con eso tienen plena validez esos documentos. Y bueno, seguramente ahí sí podrás hacer a ver, fírmame aquí, todos firmamos de que este día no asististe a trabajar. Y otra cosa sumamente importante para que no nos puedan impugnar las medidas disciplinarias es que además debemos de establecer el procedimiento a través del cual vamos a sancionar a nuestros trabajadores y bien importante, debe de ser oído el trabajador antes de aplicarse una sanción, porque si no, no las pueden impugnar. Esto es bien importante. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y ustedes como trabajadores y como patrones, en ambos existen muchísimos derechos. De hecho, por eso es bien importante saberlos, para saber hasta dónde podemos ir, cuáles son nuestros derechos, qué es lo que tenemos que hacer y para eso afortunadamente tenemos a la licenciada Xochitl Fink que el día de hoy nos ha acompañado. Licenciada, ¿dónde la podemos encontrar? Porque sé que es una mujer muy activa en redes sociales. Subimos mucho contenido en materia de recursos humanos y de derecho laboral en TikTok, en las redes sociales aparecemos como Lali Corredora y en Instagram como Xochitl Fink. Perfecto, pues búsquenla porque de verdad que todo lo que tiene que ver con derecho laboral, tanto para derechos como nosotros como trabajadores, pero también como empleadores, ambos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, seguimos con más de Ritmo y Salud.